En Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48, hemos estado analizando durante estas últimas 7 conferencias de qué forma Jesucristo les presenta a los religiosos de su tiempo una norma, un patrón demasiado elevado para cualquier ser humano que quiera, por sus propias fuerzas, alcanzarlo. Jesús llega y comienza a decirles: ustedes oyeron, no cometeréis adulterio, pero yo les digo que cualquiera de ustedes que en su mente, en su corazón, en su vida interior, y dice Dios, y yo los estoy viendo, desea o codicia otra mujer que no es tu esposa, eres adúltero. Ustedes creen y dicen, asesino es el que jaló el gatillo de un rifle. Y las cárceles, dice la gente que está afuera, están llenas de asesinas, y mucha gente dice, yo no soy asesino. Y Cristo les dice, pero yo les digo, que si en esta noche cualquiera de ustedes tiene odio, amargura contra cualquier persona, eres culpable de homicidio. Entonces Jesucristo comienza a sacar de nuestro corazón totalmente las cosas que son más importantes para Dios, las cosas que verdaderamente están lesionando el carácter santo de Dios, porque Dios viene a tratar con nuestra vida interior, con nuestra vida íntima, y no con las cosas y las externalidades que mucha gente piensa que porque él ya no fuma, ya no toma, ya no hago esto, etcétera, etcétera, ya puede esa persona ser aprobada por Dios. La frase de Jesús, ama a tus enemigos, en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, resume la grandeza de las enseñanzas de Jesús a todos sus seguidores, y esta característica hace que cada cristiano sea una persona distinta del mundo. Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda amar a un enemigo, y cuando decimos amarlo lo hemos tratado de definir, más que teniendo la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso dice el versículo 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, aquí nosotros estamos analizando en estas 2 declaraciones las normas de los que se dicen ser miembros del reino de Dios. La primera declaración que está en el versículo 47 es, ¿qué hacéis de más? Cristo estaba diciendo, ¿qué tienen las religiones inventadas por los hombres de diferente a las otras? ¿Cuál es la cosa que diferencia al budismo, del judaísmo, del catolicismo, de los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que hace una de otra que sea más y que diga, el budismo es más grande que el judaísmo o que el catolicismo por esto? Dice Cristo, ¿qué religión puede decir, la grandeza de nuestra religión consiste en algo que no tienen las demás? Cristo dice que todos tienen la misma norma. Una de las características más grandes precisamente de una persona religiosa es que una persona religiosa cumple con su religión los domingos y a lo mejor los jueves, pero en su corazón, ¿cuánto odio tienen? ¿Cuánta amargura tienen? ¿Cuánto resentimiento tienen con cuántas personas? ¿Cómo mienten? ¿Cómo engañan? Etcétera, etcétera. Y sus vidas están divorciadas, la teoría de la práctica. Entonces, la persona religiosa es la persona que te dice, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en esto, creo en Buda, lo que sea, cumplo con mi religión, pero sin embargo, en la praxis, en la práctica, todas aquellas cosas que creen teóricamente, no las practican. Por eso dice Cristo, si ustedes saludan a los que los saludan, pues todo el mundo hace eso. Pero si tú saludas a una persona que sabes que estás enemistado con ella, en ese momento tú estás demostrando a esa persona algo muy grande que esa persona no tiene, y es el perdón y el amor cristiano.
Ahí está la grandeza precisamente de la norma de Dios. La otra declaración está en el versículo 47 también, y dice en el 46, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y dice, no os hagáis semejantes a ellos. Entonces nosotros estamos viendo la norma de Cristo, que es muy diferente a todas las demás y más altas que cualquier norma que el hombre haya inventado. En Mateo 5:20, Cristo dice, pero porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y religiosos o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven ustedes entonces que Jesús está diciéndonos en esta noche, nos está invitando a manifestar esa fuerza interior que hemos recibido mediante el Espíritu Santo para que nosotros podamos verdaderamente ser diferentes de los demás? Y si nosotros en esto, por lo menos en lo que a los enemigos respecta, no estamos diferenciándonos y los hacemos igual, y la vecina de enfrente ya no le hablo ni le saludo, ni al hermano aquí en la iglesia tengo 3 semanas que no lo saludo, etcétera, etcétera, o me enojo con un hermano y me voy de la iglesia porque me hicieron cara de fucho, me disciplinaron, etcétera, etcétera, y comienzo a portarme como las demás personas que por cualquier cosita se ofenden. En ese momento dice Cristo, ¿qué hacéis de más? Tu reacción es igual a la de un pagano. Tu reacción es exactamente igual a la de una persona que jamás ha conocido la gracia de Dios. Entonces, esta norma, no solamente Cristo venía a revelarla, sino que vean ustedes, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, en el Antiguo Testamento, que esta norma ya existía. Ya existía, y la norma de Dios siempre se ha caracterizado por ser mayor a cualquier norma humana. Levítico capítulo 18, versículos del 2 al 4. Y antes de leer este pasaje, nada más quiero que recuerden lo que comenzamos a decir al principio, la más alta ética humana jamás podrá igualar la norma de Dios. Y este concepto no solo se encontraba en el Nuevo Testamento, sino que se encontraba en el Antiguo Testamento. Desde que Dios llama al hombre hacia Él, nos llama para que vivamos una norma, para que vivamos una vida mucho, pero mucho más elevada que la persona común y corriente que no conoce la norma de Dios. La norma de Dios siempre ha sido una, la santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si nosotros no entendemos que esa es la altura y el nivel donde debemos de vivir, no hemos conocido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos enseña, dice Tito capítulo 2, que renunciando a los deseos impíos y paganos, vivamos una vida santa, piadosa y justa. Y si esta gracia de Dios no ha cambiado nuestra vida interior para tener ese cambio tan drástico de vida, entonces no has conocido lo que es la salvación. En Levítico 18, del 2 al 4, encontramos un ejemplo. Y vean la orden al pueblo de Israel. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí está diciéndole Dios a su pueblo, quiero que entiendan que la vida a la que yo les he llamado llamar, no es como la que vieron en Egipto. No es como la tierra donde van a entrar. ¿Sabían ustedes que los cananeos eran personas que vivían, pero totalmente degradadas, moral, espiritual y emocionalmente? Lo vamos a ver en unos momentos. Y el pueblo donde iban a entrar los judíos era un pueblo totalmente entregado a los
ritos paganos, quemaban y ofrecían a los niños al dios Moloch, practicaban las relaciones sexuales con los animales, practicaban la homosexualidad, el lesbianismo, la brujería, leían las cartas, hacían adivinación, hacían limpias, había todo lo habido y por haber que hay ahorita en el siglo XX. Y Dios nos dice, ustedes, mi pueblo, mi iglesia, viven en Canaán. Y nada más de las películas que pasan, y los videos que rentan, y cómo se visten las muchachas, y cómo están los matrimonios, y la cantidad de adulterio y de pornografía que hay para que nos demos cuenta que vivimos por un mundo corrompido. Y Dios nos dice en esta noche lo mismo que les dijo a su pueblo, no hagan como ellos. Sean diferentes a ellos, no te rías de sus chistes, no platiques sus conversaciones, apártense, salgan de Babilonia, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. El pueblo, pues, debía vivir bajo normas muy elevadas que Dios prescribía y no conformarse a las normas de los pueblos de alrededor. Ahora, hay una tentación en el ser humano por seguir la corriente del mundo. Y por eso es la invitación a sálganse, vénganse conmigo, dice el Señor, porque la naturaleza humana ama el poder, busca la popularidad. A nadie le gusta que lo ofendan. Todos nosotros queremos que llegues al club y, licenciado, ¿cómo le va? Y que nos traigan por acá, y que nos sienten en el primer lugar, y que te digan buenas noches, y cómo le va. ¿A quién no le gusta ser tratado bien? Pero cuando nosotros comenzamos a recibir un trato que no esperamos, y nos ofendemos, ¿qué estamos demostrando? Orgullo. ¿Por qué? Porque lo dijimos la clase pasada. Creemos que tenemos derechos. Yo no tengo derecho que me traten así. Yo no tengo derecho que me hagan eso. ¿Y qué crees? La vieja esa del club me puso una mirada fea. Ya, la vieja arpía, esa bruja, no le vuelvo a hablar ni siquiera. No, ¿para qué vamos a su casa ya? Y comenzamos a cualquier gente que nos haga algo, a sacar la espada y a cortar cuellos por todas partes. Esta tendencia que nosotros tenemos es una tendencia que debemos nosotros aprender. Los que ustedes son cristianos jóvenes, deben ustedes comenzar a aprender a controlar. ¿Cómo puedes comenzar a crecer en tu vida cristiana? Pidiendo perdón lo más rápido posible a la persona que has ofendido o que te ofendiste. Es la única forma de poder crecer. Si en esta noche tú tienes algo contra alguien, comienza en esta noche a practicar y dile, hoy en la noche, tía, te hablo por teléfono, o mamá, te pido perdón porque anoche te aventé los trastes, o mi vida, anoche te di el portazo, o no te quité la silla en el restaurante para que te sintieras, mi vida, me he dado cuenta que soy un patán como esposo, no te he tratado, y comienza a pedir perdón. Y cuando hacemos eso, ¿saben ustedes qué significa eso? Esto significa humillarse. Y a nadie le gusta eso. Vuelvo a repetir, a nadie le gusta, a todos nos gusta que nos pidan perdón y que nos digan esto y el otro, pero ¿a quién le gusta venir y decirle a alguien, oye, discúlpame por eso que te hice hace 8 días? A nadie. ¿Por qué no nuestra naturaleza humana? Somos muy orgullosos. Pero tenemos que ir matando ese orgullo si queremos crecer y llegar a esa grandeza de espíritu que Dios quiere que lleguemos. Y si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Alguien me puede preguntar, si no pasa eso, ¿sabes lo que va a pasar? Lo único que va a hacer es que te vas a endurecer. Y la amargura va a comenzar a afectar tu corazón, tu presión sanguínea, tu comida, tu estómago, la digestión. Hasta la digestión es afectada por las personas que llegan a la comida y están así, pero así, pues unas ulcerotas que se les van a hacer, ¿verdad? Dios tiene razón para que seamos gobernados por la paz, para que seamos gobernados por la tranquilidad. Dicen ahorita que 1 de cada 10 personas en el mundo padece de úlcera estomacal. 1 de cada 10, producida por esa neurosis, esa tensión. Así estamos siempre como gavilanes, como sopilotes, con las uñas, con las garras, dispuestos a arañarse, cuñado contra cuñado, madre contra suegra, hijo contra padre, familia contra familia, hermanos contra hermanos. Así estamos todos, están más bien dijo el otro, ¿verdad? Y muchas veces tenemos los cristianos también esos anhelos de poder comenzar a vivir bajo la carne. En Romanos capítulo 12, vean por favor Romanos 12 en el Nuevo Testamento, la norma de Dios
del Antiguo Testamento se vuelve a repetir. Repito, en el Antiguo Testamento se le invita al pueblo a que no sigan las costumbres de los demás, a que no se conformen a las normas del otro mundo. Vuelvo a darles un consejo. Les suplico que traigan lápiz y papel al estudio. Se lo suplico con todo mi corazón. Porque si no interrumpimos, ¿qué dijo? ¿Qué cosa? Entonces, si tú traes ahorita un lápiz y una pluma, digo yo Romanos 12:2, y ahí está Romanos 12:2 apuntado. Pero si no, pues sigo hablando y vas a tener que interrumpir, ¿verdad? Entonces, acuérdense que a este estudio hay que venir con lápiz y papel. Hay que tomar notas, y así ya no puedes estar preguntando, ¿qué cosa dijo? Romanos 12:2. Y dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Ahí está. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra conformarse es la palabra griega metamorfosis. Y dice la Biblia que el cristiano tiene que sufrir una metamorfosis mental. Tiene que haber un cambio tan drástico en nuestra manera de pensar que nos va a impedir que el mundo nos meta a su molde. El mundo tiene un molde, y el mundo, por ejemplo, saca un molde mañana. La moda es la minifalda, ahí van todas con minifalda. La moda es andar así descamisado con el pelambre de fuera los hombres, con llenos de cadenas, etcétera, etcétera, y todos los hombres, ¿verdad? Ahí muy sexys, ahí con toda la camisa desabrochada, etcétera, etcétera. O la moda es el escote hasta por acá, o la moda es X o pantalones los atrevidos, o tenis Reebok, y el mundo va conforme a la moda, porque el mundo no puede ir en contra del mundo. El cristiano es llamado a ir en contra. Nos van a decir Contreras. Pero el cristiano no debe conformarse, y ahí surge un conflicto muy serio. La persecución se desata en cuanto desafiamos el molde del mundo. Una muchacha que llegue al salón de clases, vestida, tapada desde aquí hasta abajo, y todas las muchachas pintadas como cirqueras y con su chiclototote, etcétera, etcétera, y que el novio, y que me acosté anoche con un muchacho, que voy por aquí, por allá, inmediatamente en cuanto ven a alguien que es diferente, que creen todas así las baterías antiaéreas, las encañonan contra ella y comienzan Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa, mocha, anticuada, pasada de moda, traumada y hasta loca te van a decir. Porque estás desafiando al mundo. Tú llegas a tu oficina y todos ahí, pornografía y risas, y que hicieron anoche, y que se fue una que si tengo con la amante, y tú siempre serio, trabajando, repartiendo folletitos, hablando de Cristo, se van a todos contra ti. Pero quiero que escuchen esto. Este es el impacto precisamente que Dios quiere que hagamos. Porque cuando vivimos diferente y cuando somos diferentes y nos portamos y caminamos y nos sentamos y hablamos y actuamos diferente a los demás, es cuando la gente comienza a preguntarse, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué cosa lo cambió? ¿Estará loco? Y comienzan a secretamente admirar nuestras convicciones. Y entonces, cuando la gente te ve diferente, escuche muy bien, es cuando te vuelves un magneto, un imán que los atraes hacia Cristo. Nadie puede atraer a nadie hacia Cristo hasta que las personas están convencidas que tú eres diferente. Y cuando las personas tengan problemas y en su casa tengan problemas, ¿qué crees que van a hacer? ¿A quién crees? A esa muchacha que le dice Sor Juana, esa es la primera que van a consultar. Cuando ya una abortó, la otra quién sabe qué hizo, la otra se fue, no la encuentran en su casa, y cuando vengan los problemas, la muchacha que va a ser interrogada va a ser la que era diferente a los demás. Esto es lo que significa, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La palabra santo significa, tanto en el griego hebreo kabash, como en el griego agios, diferente o separado. Eso es lo que significa la palabra santo. Sean diferentes, sean separados
de las tinieblas, pórtense diferente a sus vecinos, que en tu familia llegue la Navidad y vean ya toda la familia que ya no fumas, ya no tomas, ya no te ríes, ya no estás así, ya no hablas que puro el club y que por aquí, por allá, ya no eres tan vano, ya no eres tan superficial. La gente comienza a darse cuenta que ya cambió Conchita, ya cambió Lupita, ya cambió fulana de tal, y la gente comienza a preguntarse, ¿qué cosa hizo que mi hermana cambiara? ¿Qué hizo que mi hijo cambiara? ¿Qué hizo que mi tía cambiara? Y en ese momento les podemos presentar al Hijo de Dios. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, del 14 al 15. Dice lo mismo que dice Romanos, con otras palabras. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. Como hijos obedientes, aquí está otra vez lo mismo, no os conforméis. Y aquí vean ustedes la orden que se nos da. No permitamos que los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, nos moldeen. Es lo que significa en el original griego. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos los domingos. ¿Así dice? Los viernes primeros. Dice, en toda vuestra manera de vivir, cuando te levantas, cuando vas al baño, cuando desayunas con tus hijos, cuando vas en el metro, cuando vas en el camión, al llegar al trabajo, al salir del trabajo, al regresar del metro, en la casa de tu cuñado, en todas partes manifiesta la misma norma, la santidad. No seas santo enfrente de tus vecinos y seas en tu casa un hipócrita. No te portes diferente con tu mamá y con tu papá y seas otro con tu esposa. No tengan 3 o 4 personalidades. La Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir, manifiesten la santidad. Y vean también aquí en Pedro capítulo 4, Primera de Pedro 4, denle la vuelta al capítulo 4, versículo del 3 al 5. Y dice el apóstol Pedro, baste ya. En otras palabras, ya estuvo suave. Baste ya el tiempo pasado, o sea, todo lo que hicimos, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, todo lo que hacíamos antes lo hacíamos porque queríamos caerle bien al compadre, porque le queríamos caer a los vecinos, porque todos se carcajeaban de las mismas tonterías, por no ser diferentes a los demás, por no sufrir vergüenzas en la familia, por eso hacíamos muchas cosas. Dice Pedro, baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la Biblia lo que hemos estado diciendo. A la gente le parece extraño que seamos diferentes, que te vistas diferente, que actúas diferente. Uy, les parece extrañísimo que vengas a un estudio bíblico. Ay, comadre, usted ya es de las de la Biblia. Usted ya es de los aleluyas. Le sorprende. ¿Pero qué? Pero le dices, me fui a una orgía, ni siquiera te dice qué dijiste, pero le dices, voy a un estudio de la Biblia. ¿Qué? Porque lo que están acostumbrados a ellos a hacer no les sorprende. Pero si alguien dice, voy a un estudio de la Biblia, comienzan a girar en su mente y comienzan a sorprenderse. Pero ¿cómo es posible? Y te van a perseguir como si les dijeras, voy a ir a vender marihuana. Qué increíble, ¿verdad? Ahí han platicado de tantas familias que cuando sus hijos dicen voy a la Biblia, o cuando el esposo va a la Biblia, hasta les han dicho que no regresen a la casa. Como si de veras dijeran, papá, me voy a dedicar al tráfico de drogas. Pero ¿por qué ese odio, por qué esa aversión a las cosas divinas? Porque el ser humano en su corazón, en lo profundo de su alma, odia a Dios. Ahora vean ustedes en Marcos capítulo 7, la tradición que los fariseos tenían, la cual les impedía ser diferentes a los demás. Cuando Jesús les dijo a los fariseos, oísteis que fue dicho, se estaba refiriendo, ni más ni menos,
a sus tradiciones. Y antes de leer Marcos 7, del 6 al 8, el 9 y el 13, quiero explicarles a ustedes lo que es una tradición. En el año 420 después de Cristo, aproximadamente, el último emperador romano, llamado Constantino, estaba en una batalla que se llamó la batalla de Milvain. Y supuestamente él, en algunos escritos, sobre todo por el monje Jerónimo, dice que vio una cruz que le decía en el cielo: sigue este signo y vencerás. Vincitoris creis doi, en el latín. Cuando Constantino se convierte al cristianismo, manda un edicto a todo el mundo romano, que era el imperio predominante. Y el edicto decía que el cristianismo era la religión oficial de Roma. Del año 420 al año 1961, échenle pluma a la diferencia, ¿cuántos siglos son? Del año 420 al año 1961, la Biblia se prohibió. Y en lugar de que la Biblia fuera abierta cuando el emperador Constantino absorbió el cristianismo, la Biblia se cerró y se le otorgó la autoridad a los seres humanos. Entonces comenzaron los seres humanos por 18 siglos a introducir al cristianismo tradiciones. ¿Qué cosas son las tradiciones? La palabra tradición significa, tanto en el latín como en el griego, transmitir. Y las tradiciones son enseñanzas transmitidas de generación en generación. Y una tradición, el mejor ejemplo que les puedo dar es el siguiente. Una vez le preguntaron a una señora: oiga señora, ¿por qué cocina usted la carne en esa olla tan chiquita? Y le dice la señora: porque mi mamá me enseñó así. Vamos a preguntarle a la mamá: oiga señora, ¿por qué le enseñó a su hija a cocinar la carne en una olla tan chiquita? Y dice la mamá: porque mi mamá me lo enseñó así. Vamos con la abuelita: oiga abuelita, ¿por qué le enseñó usted a su hija y esta a su hija que cocieran la carne en una olla así? Porque me lo enseñó mi mamá. Vamos con la bisabuelita. Pues llegaron con la bisabuela. Señora, doña Gertrudis, queremos preguntarle, ¿por qué usted comenzó a cocinar la carne así? Y doña Gertrudis contestó: porque no tenía una olla más grande. Esto es lo que es una tradición. Son enseñanzas que fueron enseñadas hace algunos años o lo que sea, pero que no necesariamente son la verdad. Entonces Cristo, en Marcos capítulo 7, les dice a los fariseos lo que nos dice en este siglo a las personas que mezclan las tradiciones con la palabra de Dios. Y dice Marcos 7, del 6 al 8, respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros como está escrito Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dice? Mandamientos de hombres. Entonces, el cristiano vive en un mundo que está tratando de amalgamar las cosas transmitidas por los hombres y la palabra de Dios, y siempre que nosotros encontramos un mandamiento de hombre, necesariamente entra en conflicto con la palabra de Dios. Porque o tiene la razón el hombre o tiene la razón Dios. Ahora veamos, de acuerdo al propio Señor Jesucristo, en el versículo 9 y en el 13, lo que estas tradiciones hacen a la Biblia. Y dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué hacían los fariseos? La Biblia la cerraban y obedecían a los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ellos, en lugar de aferrarse a la Biblia, se aferraban a lo que los hombres les habían enseñado. Y dice el versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué cosa? Vuestra tradición. ¿Qué cosa hace una tradición a la Biblia? La invalida.
la invalida. Porque en ese momento el mandamiento de un hombre tiene más autoridad que la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esto es lo maravilloso de conocer la Biblia. En 1961 sucedió un milagro. Y por primera vez, el primer papa de toda la historia, Juan XXIII, papayón, como le dicen de cariño tantos que lo querían a este papa, un día no sé qué andaba haciendo en el Vaticano, en los jardines, y por ahí le cayó una Biblia. Y comienza Juan 23 a leer la Biblia y lee Marcos 7, y lee Romanos, y lee Efesios 5, y comienza y lee Éxodo 20, y comienza Juan 23 y dice, se acabó, y hace un edicto y se forma el Segundo Concilio Vaticano número 2 en 1961. Y de acuerdo a ese edicto sale de Roma estas enseñanzas. Quiten en las iglesias las imágenes. Fíjense ustedes. Y desde el 60 para acá hay muchas iglesias católicas que tú vas que ya no hay imágenes. Hay otros que se siguen aferrando y se las quitas y te linchan. En segundo lugar, Juan 23 ordena ex cátedra que se quite la confesión auricular. Ya no necesitan confesarse con un padre. Número 3, Juan 23 manda y borra de plumazo la misa en latín. Y que el pueblo entienda lo que están diciendo. Y número 4, Juan 23 ordena a todas las personas del mundo católico que lean la Biblia. Y ahorita, qué bendición tan grande que en muchas iglesias católicas ya ves entrar con la Biblia bajo el brazo al pueblo. Y antes ni siquiera el misal traíamos. Traíamos la revista Calimán aquí atrás en la bolsa. Las enseñanzas de los judíos entonces comenzaron a pervertir las enseñanzas de Cristo, porque cuando Cristo vino al mundo, pues el Antiguo Testamento, que constaba de los libros del Antiguo Testamento, fue cerrado. ¿Y saben lo que hicieron los fariseos? Lo mismo que hicimos nosotros después de la muerte de Cristo. Hicieron un libro que se llama el Mishnah y el Torah, los hebreos. Y en este libro, en el Mishnah y el Torah, entonces miren ustedes, aquí estaba la Biblia, y durante todo el tiempo, desde Abraham hasta Cristo, durante todo ese tiempo, comenzaron los hombres poco a poco a ir cerrando la Biblia y a ir vaciando en un libro llamado el Mishnah y el Torah, que significa en hebreo la ley, las enseñanzas de los hombres. Y cuando Cristo vino, los fariseos estaban enseñando 620 mandamientos que no estaban en la Biblia. Y les voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento decía, no trabajen en el día de reposo. Los fariseos y los intérpretes de la ley antes de Cristo le agregaron y le dijeron que ni siquiera podían las mujeres ni pintarse las uñas, no podían ponerse los zapatos porque implicaba trabajo. No podían coserse un botón porque implicaba esfuerzo. Entonces no podían ni comer, ayunaban, no podían cocinar, no podían hacer nada absolutamente. Y cualquiera que una familia viera a alguien pegarse un botón el día sábado, lo linchaban y lo mataban a pedradas. Pero eso sí, así andaban enfrente de la gente. Yo cumplo esto, yo cumplo aquello, y por eso Cristo les dice, hipócritas, de labios para afuera me honran, pero su corazón no está conmigo. Todas esas enseñanzas, Cristo les dice, ¿de dónde las sacaron? A ver, ¿de dónde las sacaron? Pues que la ley, ¿quién se las enseñó? ¿Y quién fue el que lo hizo en los libros? ¿Y quién mandó esos edictos? Los hombres, no Dios. Y llega Cristo y comienzan los fariseos a rodear como buitres a Cristo y los discípulos, y agarran un día a los discípulos comiendo sin lavarse las manos. Ay, chiquitos, ahorita sí no se nos escapan. Y llegan con Cristo. ¿Por qué tus discípulos son tan inmundos de no lavarse las manos a la hora de la comida? Así orgullosos y creídos y vanagloriosos y autosuficientes. Y Cristo les dice, miren, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Porque los adulterios, las orgías, los homicidios, el odio, la venganza, sale del corazón y contamina al hombre.
Entonces les muestra que el problema de ellos era las externalidades y no la raíz de todos los males con las cuales Cristo vino a tratar. Jesús vino a darnos un corazón nuevo. Y aquella persona en esta noche, para acabar, que piense, que haz de cuenta que tienes una llave abierta de agua en tu casa. Y está la señora con la escoba así, saque y saque el agua. Pues ahí te vas a estar toda la vida tratando de sacar el agua hasta que no vayas y cierres la llave. El problema no es el agua, el problema es de dónde sale la llave. La religión está tratando de limpiar y así le hacen. Y Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a cerrar la fuente de la contaminación. A cerrar esta llave para que el agua que saliera ahora no fuera agua amarga, sino agua de vida, agua dulce. Y esta agua es la palabra de Dios y es la que nos ha lavado, la que nos santifica y la que cada día nos hace cada vez más semejantes a esa norma que Dios nos vino a dar, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias también porque en esta noche hay personas que al oír estas palabras, que estamos seguros han penetrado en su conciencia y en su corazón como una espada, porque es tu palabra que actúa, es divina, tiene poder. Han podido descubrir, Padre Santo, que lo que tú ves es el corazón y no lo externo. En esta noche, ¿cuántas personas que nos visitan, aunque tienen una religión o pertenecen a X religión, tu conciencia te da testimonio de la vida tan miserable que llevas internamente? La falta de paz en tu vida, la falta de amor a tu familia, a tus semejantes, la falta de honestidad en tus negocios, solo demuestra una cosa, que la llave no ha sido cerrada. Te puedes vivir externamente como una persona religiosa, siguiendo externalidades y cumpliendo con los patrones y edictos de tu religión, pero tu corazón sigue igualmente contaminado. En esta noche podrás preguntar, ¿qué puedo hacer para tener ese nuevo nacimiento? Para verdaderamente comenzar a entrar en una relación verdadera, real, íntima, viva, dinámica con el Hijo de Dios. La Biblia dice, en primer lugar, arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse es reconocer en esta noche que eres pecador. Lo contrario al arrepentimiento es el orgullo, el decir, yo ya tengo mi religión, me basta con eso. La Biblia dice, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una conversión en tu vida, un cambio radical y drástico, pero no externo, interno, donde comienzas a recibir una fortaleza sobrenatural para perdonar en primer lugar. Perdonar a tanta gente que nos ha hecho tanto mal y no tener ningún rencor en contra de nadie para poder ser llamados en esta noche hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, tienes que creer, simplemente cree. Cree en Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Mesías, el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, que nació de una virgen, en un nacimiento virginal, y que cuando él nacía, su madre recibió un mensaje que le dijo el ángel, ponle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño nacía para morir más tarde en una cruz, y con su muerte, dice la Biblia, pagar la cuenta pendiente que tú y yo teníamos de pecado. Y en tercer lugar, simplemente en esta noche, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón a Jesús. Hoy que Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y dile ahí desde tu lugar estas palabras. Ahí en silencio, dile, mi Señor y mi Dios, perdona mi vida porque te ha ofendido. Mis pecados te han ofendido. Y he vivido una vida hipócrita, una vida doble. Quiero que me laves con tu sangre preciosa, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, porque esa norma que tú me demandas nunca la podría alcanzar por mis propios esfuerzos, ni por medio de mi religión. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito tu vida, Jesús, para poder vivir esa vida
esa norma tan elevada que tú le pides a los que te siguen vivir. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Salvador, porque creo que en la cruz, con tu muerte y con tu sangre, pagaste por mis pecados, que a los 3 días te levantaste de los muertos y que en esta noche vives resucitado, hablándome y pidiéndome entrar a mi vida. Y en esta noche te digo, ven, Señor Jesús, mi vida te necesita inmensamente. Ayúdame a alcanzar esa norma, fortalece mi vida y mi corazón, lava mis pecados, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.